Ya para terminar con este último pasaje bíblico de Tito capítulo 3, resalto que hay articulación con el Salmo 90 en su versículo 17 que nos está exhortando a la misericordia, con el pasaje bíblico de Miqueas capítulo 7 versículo 18 que nos está exhortando al perdón y misericordia, y con Tito capítulo 3 versículo 5 que también nos está hablando de misericordia, perdón, ese inmenso amor que Dios nos tiene, por el cual somos perdonados y somos salvos. Bueno, ya entrando para dar mi reflexión, aterrizo con el pasaje bíblico de Tito capítulo 3, que en mi Biblia, como ya les mencioné, se titula Obediencia y Amor. Tiene 15 versículos, este capítulo 3, y es una de las cartas que el apóstol Pablo le envía a su colaborador Tito, con el versículo del 1 al 2 que nos muestra que como cristianos nuestra primera fidelidad debe ser a Jesús como Señor, pero también debemos obedecer a nuestros gobernantes y líderes. Los cristianos no están sobre la ley. Obedecer la ley civil es solo el comienzo de nuestra responsabilidad cristiana. Debemos hacer lo que podamos para ser buenos ciudadanos. En una democracia esto significa participación y voluntad de servicio. ¿Qué nos muestra el versículo 3? Que seguir una vida de placer o ceder ante cada deseo sensual nos lleva a la esclavitud. Muchos piensan que la libertad consiste en hacer todo lo que se desea, pero este camino nos lleva a una adicción servil de una gratificación sensual. Y vemos que las personas dejan de ser libres si se dejan dominar de lo que el cuerpo les pide. El versículo 3 al 8, aquí el apóstol Pablo resume lo que Cristo hace cuando nos salva. Acá nos trasladamos de una vida llena de pecado a una que es guiada por el Espíritu Santo. Fuimos lavados de todos nuestros pecados, no solo de algunos. Cuando digo lavado significa o se refiere a las aguas del bautismo, lo cual es señal de salvación. Al hacerse cristiano, el creyente reconoce a Cristo como el Señor y su obra de salvación. Ganamos la vida eterna con todos sus tesoros. Tenemos la renovación del Espíritu Santo y Él continuamente renueva nuestros corazones. Nada de esto tiene lugar por haberlo ganado o merecido. Todo es un regalo de Dios. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos nada merecido por obras. Eso lo sabemos. Nosotros la salvación la tenemos es por la bondad, por esa misericordia, por ese inmenso amor que Dios nos tiene, y pues la recibimos por fe. Dios es el que continuamente renueva nuestros corazones. Y como ya les dije, nada lo tenemos ganado o merecido, sino es un regalo de Dios. Del versículo 4 al 6, ahí nombran las 3 personas de la Trinidad. Se mencionan en este versículo porque participan en la obra de salvación, basándose en la obra de redención de su Hijo. El Padre perdona y envía al Espíritu Santo para limpiar y renovarnos continuamente. Con esta carta Pablo advierte a Tito, tal como lo hizo con Timoteo, que no se involucre en argumentos necios y sin provecho. Y bajándolo a nuestra realidad, esto no significa que nosotros nos debamos rehusar a estudiar, a discutir o a examinar diferentes interpretaciones de pasajes bíblicos que tienen cierta dificultad. Acá lo que el apóstol Pablo advierte es en contra de cuestionamientos sin importancia y no en contra de discusiones cuando no conducen a la sabiduría. Nos habla es de algunos argumentos necios.
Mejor en estos casos sería nosotros como reencaminar esa discusión, digámoslo así, o esa conversación en una dirección mejor provechosa, o amablemente excusarse para no participar en esas polémicas. A eso es lo que nos está exhortando el Señor, a no polemizar. Este pasaje también lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo es evitar a los falsos maestros y no molestarnos a responder a sus posiciones pretenciosas o reaccionar en exceso a algunas de sus puntos de vista. La invitación es que cuando alguno de nosotros hagamos alguna amonestación, hagamos alguna exhortación a alguna persona, lo hagamos de una manera pues para corregir, en ninguna manera con una acción dura. Ninguno de nuestros aportes sean para dividir, sino por el contrario, para buscar una restauración, una comunión con nuestros semejantes. Acá también nos muestra que pues ninguno de nosotros debemos de rechazar alguna corrección, pues porque somos seres humanos y de pronto no siempre tenemos la razón, entonces debemos permitir que también así como nosotros podamos hacer una corrección, así también nos la puedan hacer a nosotros y tomarla a nosotros a buen recibo. Como habla el apóstol Pablo, que cuando de pronto nos hagan alguna corrección y que no la tomemos o que la rechacemos, ahí está diciendo el apóstol Pablo que esa persona debería ser apartada de la comunión. Como dice el apóstol, ese hombre es condenado por su propio juicio, está pecando y lo sabe. Eso lo muestra en Mateo el capítulo 18 con el versículo 15 al 18. Acá con el versículo 12 nos habla de Nicópolis, que se hallaba en la costa oeste de Grecia. Nos habla también de Artemas o Tíquico, que reemplazaría a Tito en su trabajo en la isla de Creta, para que él pudiera encontrarse con Pablo en Nicópolis. Tíquico era uno de los compañeros de confianza de Pablo. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 4 versículo 7. Aquí con este pasaje bíblico nos está mostrando que Tito tendría que salir lo antes posible porque el viaje por mar era peligroso en los meses de invierno. Nos muestra que Apolos era un predicador cristiano famoso, nativo de Alejandría en el norte de África. Esto lo vemos en el versículo 13. Ya acá con el versículo 15, las cartas de Pablo a Tito y a Timoteo marcan el final de los escritos de Pablo y el final de su vida y ministerio. Estas cartas son verdaderos tesoros para nosotros hoy porque nos dan información vital para el liderazgo en la iglesia, proveen un modelo sólido para cada uno de nosotros, para poder seguir el ejemplo de Pablo. Y así como Pablo preparó a Timoteo y a Tito, así nosotros también poder ir preparando a nuestros hijos, ir preparando a las personas que veamos que quieren estar cerca al Señor, que quieren escucharnos. De igual manera que nosotros sigamos estudiando cuidadosamente estos principios encontrados en estas cartas para tener una guía práctica de liderazgo que en su momento tuvo Pablo para con Timoteo y Tito. De igual manera nos invita a prepararnos para una eternidad con el Señor, porque cada uno de nosotros, querida familia, estamos llamados para estar con el Señor, porque nosotros somos sus hijos. Entonces ese es el llamamiento que nos está realizando. Cada uno de nosotros somos llamados por Dios para ser sus hijos, porque Él nos mira con su inmenso amor, porque Él nos mira con su misericordia, porque Él nos mira con su perdón, porque Él nos mira con su bondad. Entonces cada uno reconozcamos cuánto amor nos tiene el Señor, y no porque lo merezcamos, sino por su misericordia y perdón. Amén, amén.